Un día como hoy, hace 7 años, se produjo un acontecimiento que a muchos nos dejó marcado para siempre. Me refiero al asesinato sorpresivo del alcalde y empresario Juan de los Santos, que en esos momentos era presidente de FEDOMO, el alcalde Juan de los Santos, nuestro gran amigo, nuestro hermano. El Sol de la Mañana ese día estaba en la realización de un programa especial en Codevi, donde estuvimos recientemente de nuevo a propósito de los programas que hicimos desde Manzanillo, desde el municipio de Pillo Salcedo. Pues nosotros, el equipo del Sol de la Mañana, se hospedó en Codevi. Bueno, nosotros veníamos justamente desde Codevi, que en esa oportunidad lo estábamos haciendo en helicóptero, ya veníamos de regreso, cuando se produjo esta infausta noticia, que lo primero que uno hizo fue lo más natural, la negación. Esto no puede ser, hay tanto fake news, etcétera, pero ya unos minutos después todo estaba comprobado, porque incluso una persona que parece que llevaba una hazaña muy especial, pues publicó incluso la fotografía del cadáver sangrante en su oficina, y ya realmente todo se comprobó allí, que un individuo que tenía compromisos económicos con Juan de los Santos, con la familia, que había traicionado a esa familia y a Juan en términos de la confianza. Ellos le habían hecho reclamos, tal vez un poco más allá de lo apropiado en la época ya del año en la que nos encontrábamos, y el individuo pues reaccionó pues emborrachándose primero y después tratando de localizar a Juan donde estuviera para darle muerte, como le dio muerte, de manera cobarde. Y por suerte que el individuo se quitó la vida también. Por suerte que se quitó la vida. Lo mejor que pudo hacer realmente. Porque ya después de un hecho como ese, pues imagínese. Entonces, hoy estamos conmemorando el 7º aniversario de la partida de Juan de los Santos. Como todos los años hay una misa conmemorativa. Sus amigos, su familia siempre lo tienen presente. Entonces, esta misa es en la iglesia Paz y Bien, en la avenida Sabana Larga, en Almas Rosa, a las 6 de la tarde. Hay una misa en memoria de Juan de los Santos. Él es el alcalde histórico de Santo Domingo Este. Así es que los que tengan oportunidad, pues ya saben que hay una misa hoy conmemorativa de la partida de Juan de los Santos. Señores, por otra parte, en la República Dominicana, antes de tratar otros temas que voy a tratar aquí, pero en la República Dominicana tenemos la visita
de don Antonio Ledesma. Don Antonio fue el alcalde mayor metropolitano de Caracas, que en pleno ejercicio de sus funciones fue apresado por el régimen chavista. Y entonces a él estuvo más de 115 días en una prisión domiciliaria, hasta que se produjo su fuga, porque él logró la forma de salir a través de la frontera por Colombia, atravesando un puente que divide a Colombia y Venezuela, y entonces solicitó asilo en Madrid, donde está residiendo don Antonio Ledesma desde entonces, desde que pues logró huir del régimen dictatorial de Venezuela, porque solo una dictadura trata a sus opositores como ha sido tratado don Antonio Ledesma. Entonces don Antonio está de visita en el país porque justamente en el día de hoy, en el auditorio de la UNFU, pues se pone a circulación su obra que se titula, la obra de don Antonio Ledesma, que se titula Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Don Antonio estará con nosotros hoy en el Sol de la Mañana. Tendremos oportunidad de conversar con el exalcalde de Caracas, don Antonio Ledesma, sobre su obra, sobre la situación de Venezuela, sobre este nuevo proceso de negociación que se está llevando a cabo ahora con el interés de Estados Unidos de restablecer las cosas en Venezuela. Entonces, tenemos esa gran oportunidad hoy de este invitado, que es don Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, que viene a poner en circulación su libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Esta sería, en mi caso particular, la tercera biografía de el presidente Pérez que leería. No he leído todavía la obra de don Antonio, pero desde luego que la leeré. Hay 2 biografías que siempre he recomendado. Siempre he recomendado. Una biografía que se titula Carlos Andrés Pérez, Memorias proscritas, de Ramón Hernández y Roberto Giusti, o de Roberto Giusti. Esta obra es interesantísima y en principio se trató de una biografía autorizada, aunque hubo un conflicto final cuando la obra se publicó. Cuando se publicó la obra, yo la comenté. Yo comenté la obra, esta obra de las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez. El presidente Pérez aún estaba vivo. Entonces él estaba residiendo en Miami y me llamó cuando se enteró de el comentario que yo había hecho sobre esta obra, las memorias proscritas. Entonces él me dijo que esa obra se había publicado sin autorización, aunque fue sincero conmigo. Me dijo sin la autorización legal ya definitiva, pero sí todo el contenido había sido revisado
y había sido elaborado en coordinación con el presidente Pérez. Por eso la obra es interesantísima, la obra no tiene desperdicio. El que pueda conseguir esta obra, pues no es una biografía, porque ¿qué pasa con los buenos libros? ¿Qué pasa con los libros buenos? Un libro bueno, usted lo puede leer por lo siguiente, porque el libro le llama por un tema. Por un tema. Ese tema se llama la biografía de un hombre, que se llama Carlos Andrés Pérez. Pero vaya a ver el libro. Eso es un recorrido por toda la historia política de América Latina, por toda la vivencia de la historia política de América Latina y los procesos más importantes que ha vivido el mundo, reflexionado ahí en esa obra. Entonces eso es lo que distingue un buen libro de una obra que está por ahí, que a veces no sabe si vale la pena leerla. Porque una gente que le viene con una cuestión que se sujeta básicamente a darte 2 o 3 datos sobre una cosa, pero que no aprovecha para tratarte a profundidad, para trasladarte a una época, para comunicarte otras vivencias, para darte otras cosas. Entonces un libro no importa el título. Un buen libro es un compendio completo de la vida. Cualquier libro bien escrito es un compendio completo, amplio. Entonces, esa biografía es muy buena. Y hay otra biografía que la he recomendado y muchas personas la han leído. Muchas personas que me han comentado que han leído esta biografía. Lamentablemente no la he visto todavía físicamente. Yo es de los pocos libros que he leído de manera digital, porque no conseguí un ejemplar físico, y la mayor parte de la gente que la ha leído por las recomendaciones que he hecho, lo ha leído también como libro digital. Entonces ese se llama La rebelión de los náufragos. La rebelión de los náufragos, de Marta Rivero, que no es una biografía propia de Carlos Andrés Pérez, sino de la situación de Venezuela, del último gobierno de Pérez, pero también es un trabajo formidable en términos de muchas de las cosas que enseña. El último gobierno del presidente Pérez, mucha gente cree que tal vez ese gobierno fracasó por el tema de que la corrupción, por el tema del desprestigio político, por el tema no. El gobierno fracasó porque el gobierno intentó ser un gobierno de reforma. Y el presidente Pérez aspiró en ese gobierno a una reivindicación política total, cometiendo errores importantes, porque él, que lo que toda la vida ha sido, es un político y un líder político, jugó un poco a la antipolítica para tratar de hacer un gobierno excelente. Jugó a la antipolítica. Y entonces él quiso gobernar con lo que denominó la generación de Ayacucho. Y formó libra por libra en lo que puede considerarse como uno de los mejores gabinetes que se hayan creado en toda América Latina. Pero con ese gabinete que no tiene equiparación ni en Venezuela ni en ninguna parte de América Latina en términos de la calidad de cada uno de los integrantes, pero era una calidad académica. Esto fue una de las razones del fracaso que ella lo expone muy bien. Por ejemplo,
frente a ciertos episodios, ciertas medidas que ellos adoptaron, dice Marta Rivera lo siguiente: pero los tecnócratas resolvían problemas técnicos de la economía y no podían enfrentar una situación política de crisis. Carecían de la experiencia para salir adelante, y una prueba de eso fue lo que sucedió con el precio de la gasolina, porque era absolutamente imprescindible aumentarla. De eso no tengo la menor duda, pero ocurrió que no hubo venta política. Antes de subir el precio había que ir preparando el terreno, pero esos ministros no eran políticos y eso no fue lo que se hizo. Los ministros de la economía no entendían lo que era el factor humano, no entendían que ellos podían hacer lo que quisieran, pero que antes tenían que venderlo políticamente. Esto son parte de los errores que se cometieron y que después llevaron al colapso del sistema de partido. Naturalmente, ¿por qué se cometieron esos errores? ¿Por qué se cometieron esos errores? Hay un hecho que para mí tiene mucha influencia en el desastre que ha vivido Venezuela. Mucha influencia. Si usted me pregunta a mí, que he estudiado bastante eso, ¿cuál fue el factor que llevó a la destrucción del sistema político de Venezuela? Le puedo decir de manera categórica: la enemistad entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi. La ruptura que destruyó el partido, la ruptura que destruyó Acción Democrática, que fue la enemistad entre Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés apoyó a Lucinchi para que llegara a la presidencia, pero cuando Carlos Andrés quiso regresar, Lucinchi no lo apoyó. Ya ellos habían tenido diferencias de tipo personales, porque hay un asunto ahí, un episodio que se titula La Guerra de las Queridas, porque el presidente Lucinchi tenía una compañera que era Blanquita Ibáñez, don Carlos Andrés tenía otra compañera. Ahí hubo diferencias y esas diferencias acabaron en una diferencia personal entre los dos. Hasta el extremo de que un día don Carlos fue a visitar al presidente Lucinchi y estrelló la puerta del despacho. Le dio un estrellón a la puerta del despacho. Y ahí eso Lucinchi no lo perdonó jamás en la vida. Jamás en la vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando don Carlos quiso ir a las primarias del partido para conseguir la candidatura, la consiguió, pero la consiguió por encima de la maquinaria del partido. Ahora, ganarle a la maquinaria de un partido no significa eliminarla. Entonces don Carlos, como él había conseguido su candidatura presidencial por el apoyo que tenía en la sociedad y no por el que tenía en la maquinaria del partido, cuando hizo su gabinete lo hizo sin el partido. Lo hizo sin el partido y se fue a gobernar sin el partido. Él se fue a gobernar con la sociedad civil y con las universidades y con una serie de cosas. En poco tiempo lo sacaron a patada. Y a partir de ahí Venezuela no sirvió más. No sirvió más. Entonces, ahí están esos episodios. Bueno, señores, miren.